Hola de nuevo. Pues bien, vamos a continuar con nuestra exposición del banquete de Platón. Como habrán notado en los tres pasajes anteriores, estuvimos identificando algunas características propias de Eros, en la cual cada uno de los interlocutores va corrigiendo al anterior, a modo de que parece que recupera cierta parte de lo que han dicho y le agrega algo más, o al menos eso parece más evidente en el paso, por ejemplo, del discurso de Fedro a Pausanias, en la cual hay una referencia de que se le va a agregar algunas características, como lo de la esclavitud voluntaria, la división de el amor que está más dedicado a lo sexual, otro que es más hacia la apreciación de la belleza del alma, y posteriormente pasamos pues justamente al pasaje más famoso de este texto, creo que de la obra de Platón, aunque, bueno, alguien más dirá, pues no, que es el mito de la caverna, pero me refiero en el sentido de que ha sido tan asimilado por la sociedad que tenemos nociones como habíamos mencionado previamente, la de amor platónico, la de media naranja. Y que claro, el mito de la caverna es demasiado importante, muy valioso igualmente para entender un poco sobre la filosofía de Platón, pero es justamente a lo que me refiero, ¿no? Que hay una trascendencia mayor en el sentido de que se ha asimilado de manera tal que se usa en el lenguaje cotidiano. Por eso me refería que es uno de los pasajes más famosos. No sin antes haber pasado por la parte extraña de Erixímaco, en la que habla de ese amor como una especie de orden instaurado por la lucha de contrarios, como una especie de armonía. Bueno, pues sucede hoy que posteriormente de que se menciona el discurso de Aristófanes, incluso se menciona de manera satírica que ha sido una cosa muy absurda, como que venimos de mitades, si ya nosotros mismos ya hay una completud. Pero pese a ello, ya pasa justamente al tema que atañe del correcto encomio al Eros, que es algo que va a reclamar justamente Agatón, el interlocutor del día de hoy, y además el anfitrión de la reunión, la persona por la cual se han reunido, el motivo de la reunión. Y justamente al indicar que no se ha encomiado correctamente al Dios, él va a hacer una reflexión en torno a la manera adecuada de hacerlo, como lo han hecho los demás interlocutores, negando de cierta manera lo que ha dicho el anterior. Lo que nos podría indicar de que hay una descripción de nociones diversas y una búsqueda aparente de una característica común en todas las opiniones que se tengan sobre el amor, que posiblemente podemos empezar a intuir, que es justamente el deseo. ¿El deseo de qué? No solamente parece anunciar en los pasajes antiguos y el que vamos a ver el día de hoy, de el cuerpo, del deseo sexual, sino además de lo bello, de la conservación, la preservación y la posesión de la belleza. Bueno, va a mencionar entonces que él va a elogiar a Eros indicando sus características y también las características de los favores que concede hacia los hombres. Por lo cual va a indicar que Eros es el más feliz de los dioses, al ser el más hermoso y el mejor. Entonces, algo importante que mencionar para los griegos es que había un concepto que era el de lo bello, se equiparaba con lo bueno, como la calocagatía, la búsqueda de que por medio de la educación, la paideia, se pudiera hacer capaz a los jóvenes de ser bellos por fuera, a través de la gimnasia, por ejemplo, y por medio de las artes liberales, de hacer que justamente el alma fuera bella. Entonces, por lo tanto, bueno, moralmente y en las acciones que corresponden a la vida política. Por lo cual, la búsqueda de lo bello y de lo bueno va a ser una persecución constante que después va a empezar a borrarse o difuminarse las distinciones entre lo bello y lo bueno con Platón, equiparando de cierta manera que lo bello necesariamente es bueno y lo bueno por su característica de bondad necesariamente es bello.
Pero no nos adelantemos de momento, sí mencionar entonces que Eros es el más feliz de los dioses, porque justamente es la belleza manifiesta en el dios y además es joven, que la juventud justamente es un símbolo de la belleza, porque es donde se... Y creo que nos parece todavía hoy, ¿no? Como la conservación de la belleza física a través de un montón de rutinas, de cirugías, de medicamentos para evitar, contrarrestar este malestar que es la vejez, casi como si fuéramos los chicos del barrio, ¿saben? Esta serie en la que pretendían buscar la cura contra la adultez. Bueno, no es que estemos así a ese grado, pero sí estamos buscando como la cura al envejecimiento. Además de esto, es muy importante mencionar que es el más hermoso justamente por ese mismo motivo, que es el más joven, ya que no tiene simpatía con la vejez, siempre se le escapa a la vejez. Es por ello que siempre le huye a lo viejo, siempre está renovado, siempre está rejuvenecido. Y eso va a hacer justamente que se le encuentre siempre en compañía de los más jóvenes. Esto nos hace referencia justamente a que generalmente los que se ven más enamoradizos son justamente los jóvenes, o las y los jóvenes. Y podemos verlo en la vida cotidiana, que regularmente vemos esta figura del amor apasionado, que no tiene otra intención más que la mera relación, justamente en la juventud, ¿no? Como un amor que se vincula más a la entrega, casi de lo que hemos dicho anteriormente, de estos juramentos, de esta esclavitud voluntaria, de trascender nuestros propios límites para complacer a otra persona. Bueno, además es por esta razón que siempre está en compañía de los jóvenes, porque lo mejor siempre está en compañía de lo mejor. Y si la juventud es la expresión de lo bello y lo bello es bueno y es lo mejor, por lo tanto va a estar siempre en compañía de lo que se le parece. Es además que es justamente el más joven, porque si fuera el más viejo, contrarrestando justamente a las nociones que se tenían con anterioridad, como la de Fedro, pues los dioses no hubieran estado nunca enemistados, no habría existido el caos, no existiría ni siquiera la necesidad de una instauración de la armonía, que aquí va justamente más acorde al discurso de nuestro protagonista anterior, que es Eryxímaco, justamente en la cuestión que hablamos de que Eros debe ser el más joven porque es el que instaura justamente la paz, la amistad entre los dioses. En caso contrario, pues nunca se hubieran peleado, ¿no? Por otra parte, Eros es delicado. Esto es muy importante porque además de ser delicado, no anda sobre la tierra caminando, sino que lo hace sobre los cráneos de las personas. Así como lo hacía, por ejemplo, Ate, la diosa que inducía a los hombres y a las mujeres a la locura, cuando caminaba sobre sus cabezas. Y esta imagen es muy interesante, porque imagínense a Eros siendo tan delicado, tan ligero, tan fino y tan gracioso en sus acciones, que son características que va a mencionar justamente Ágata, sobre Eros, que es capaz de ir caminando sobre las cabezas de las personas, y una vez que te toca justamente la cabeza, te hace estar en la sinrazón. Es decir, justamente haciendo referencia a lo que mencioné con anterioridad, cuando hablamos de este estado de sinrazón, que las personas enamoradas ya no están pensando cabalmente. Y que además va a ser una parte importante para otra interpretación, que va a ser Platón en el Fedro, otro diálogo, hablando justamente de la locura, de varios tipos de locura, entre ellos justamente la del Eros, que me parece muy, muy bonita esa imagen, ¿no? Como de toca Eros porque va caminando sobre las cabezas de las personas y donde encuentra justamente un espíritu, bueno, no quisiera usar la palabra espíritu, sino un alma en la cual pueda percibir belleza, bondad, delicadeza, un esfuerzo por hacerse bueno o buena, pues Eros tomará la forma justamente de esa persona y la poseerá. Porque además menciona que Eros, además de ligero, de andar descalzo sobre las cabezas de las personas, es flexible, porque justamente busca
caminando sobre la cabeza de las personas, esta bondad, esta virtud en ellas para quedarse ahí y anidar justamente en el corazón de las personas. Me parece una imagen muy bonita justamente de Eros, de cómo nos sentimos cuando estamos enamorados, como un arrebato, como si una especie de fuerza exterior nos poseyera, o sea, el entheos, el entusiasmo, y que al mismo tiempo nos hiciera elevarnos, como ser más ligeros. Ojo aquí con esta expresión de lo que acabo de mencionar, porque como he dicho con anterioridad, Platón lo recupera de cierta manera en el Fedro, cuando habla justamente de esta sensación que evoca justamente el exponerse hacia el Eros. Por otra parte, al ser flexible, pues pasa por todas partes, casi como un gato, que ya saben, ¿no? Aunque esté muy obeso el gato, es capaz de pasar por superficies o entre proporciones que uno nunca se imaginaría que puede pasar y que solamente sería capaz un líquido o el Terminator de pasar casi por debajo de la puerta, ¿no? Como una rata. Pues así Eros, ¿no? No quiero decir que Eros sea un gato, sino que tiene como esta característica de ser muy flexible y lo utilizo como una imagen para hacer referencia justamente a esta cualidad de Eros. Por otra parte, al ser siempre joven y desear justamente la belleza, como la frescura de esa pasión que evoca el enamorar a los demás con el toque de sus pies cuando va caminando sobre la cabeza de los demás, se suele representar y ver a Eros pues en un campo de flores, entre flores, porque justamente la flor es la parte más bella de una planta que da flores, porque es la parte justamente en la que se encuentra joven, con vida productiva y reproductiva, y en la cual se puede expresar su máximo potencial. Ya cuando pues va envejeciendo, la capacidad de florecer se va viendo degradada eventualmente. Por ello es que siempre va a escapar de la vejez, porque eso implicaría entonces que al acercarse a la vejez pues tendría que aproximarse a la muerte. Y Eros no puede morir porque es un dios y por lo tanto el Eros en sí mismo no puede morir. Entonces podrían decirnos cómo es que las personas dejan de amar. Bueno, pues posiblemente porque dejan de estar poseídas por el Eros, porque de pronto cuando van pasando los años de una relación, pues hay cosas que de pronto ya no nos agradan, que ya no podemos sostener y que además si no llevamos adecuadamente, pues Eros se va a espantar al ver que ese corazón cálido, amable, virtuoso en el que se había posado por ser flexible, ya no lo está y tiene que huir, ¿no? Cuando empieza a envejecer la relación, pues escapa. Pero puede volver a tocarnos cuando amerite la ocasión, porque a todos nos ha pasado, aunque creamos que estamos así a punto de morir por el amor, parece que siempre hay una oportunidad nueva si es que nosotros estamos abiertos a esa posibilidad. Solamente un comentario. Bueno, por otra parte, algunas características importantes de Eros que va a mencionar justamente Ágaton es que no comete ni padece injusticia contra Dios ni contra hombre o mujer, contra nadie, porque él es bueno necesariamente, que además no hace ni es capaz de recibir la violencia por esta característica. Tiene templanza y es justo. Esto quiere decir que ningún placer es superior a Eros. Es, digamos, como el culmen o el pináculo de la voluptuosidad. No hay placer más grande que pueda superar a Eros. De hecho, es tan grande que no hay nada más allá de Eros. Es el más valiente de los dioses porque, como hemos mencionado con los interlocutores anteriores, es capaz de dar la vida por otro de manera desinteresada por el simple deseo de conservar justamente ese amor que tiene hacia los demás. Es tan buen poeta que inspira justamente bellas palabras para conquistar a las personas y que es capaz por ello de tocar a los demás y hacerlos poetas. Y esto es muy importante. Muchos dicen que de poetas y de locos todos tenemos un poco, y justamente cuando estamos enamorados a veces sacamos las expresiones más funables que nos parecen más románticas, casi no sé,
evocando a Pablo Neruda para sacar nuestros mejores factos para enamorar a la persona con las palabras. No lo hagan, hay más poetas y más interesantes. Por otra parte, por medio de Eros nacen y crecen todos los seres vivos por este deseo del contacto sexual y por lo tanto de la reproducción y de la trascendencia mediante justamente esta situación del Eros, por lo cual todo lo vivo está vivo mediante justamente el amor de Eros y es capaz de preservar la especie dejando en lugar de mí a alguien que me represente, que es otra parte importante para lo que vamos a hablar sobre Sócrates. Y además, pues Eros es el maestro de todas las artes porque inspira, así como lo ha hecho con la poesía, es capaz de inspirar a las demás personas, ya que justamente el amor impulsa a generar las artes, según Ágato, porque parte, es un poeta. También es un restaurador de las relaciones entre dioses y hombres, o entre dioses y hombres, ya que antes de Eros todos estaban inmersos justamente en un caos y en cosas terribles, que una vez instaurado el amor, se va a socavar todo este tipo de diferencias. También vacía de extrañamiento a las personas, es decir, las llena de confianza, les da la capacidad de evocar en las otras personas un aspecto de familiaridad. De hecho, pues eso es lo que hace Eros, ¿no? Reconocer a la otra persona como parte de mi familia o de una nueva familia que yo estoy formando, de alguien que en principio era un completo o una completa desconocido. Y además, el Eros evoca, o es digamos como el padre, tanto de la delicadeza, de la voluptuosidad por el deseo, el placer, así como padre de la nostalgia. Que la nostalgia se va a dar justamente por la separación, aunque sea momentánea, de nosotros con la persona que amamos, con el amado, y que va a crear esa necesidad de añoranza con otra persona. Entonces, estas son las características que justamente Ágaton nos indica sobre Eros. Quise tratar de hacerlo lo más breve posible, pero creo que hay cosas muy importantes que mencionar. La intención es justamente tratar de facilitar la lectura del banquete, de ir orientando, por eso es que lo divido en pasajes, y además justamente tener una discusión para que posteriormente tú puedas crear una interpretación propia sobre la lectura que has realizado. Cuéntame tú, ¿sientes que esta versión del Eros de Ágaton se adecua más a tu realidad? ¿La seguirías? Nos vemos en la próxima entrega.